Muy buenas, hoy vamos a aprender lo que son los desplazadores en Cinema 4D y cómo poder aplicarlos. El desplazador no es más que un deformador que me permite generar volumen, basándonos en escala de gris. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que trabajando ya sean ruidos, gradientes, cualquier tipo de mapa en escala de gris, lo que va a hacer el programa es calcular blancos, grises y negros, levantando el volumen o bajando el volumen. Vamos a ver cómo se hace. En este caso vamos a utilizar un plano, por ejemplo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos que nuestro objeto geométrico, en este caso el plano, esté bien subdividido en cuanto a los segmentos de anchura y de altura. A mayor cantidad de segmentos, el programa será capaz de realizar una deformación mucho más fiel al mapa que estamos creando y sobre todo mucho mejor subdividida. Si nos vamos a la pestaña Objeto de los atributos del plano, podemos modificar los segmentos de anchura y de altura. En este caso vamos a ponerle 100 segmentos. En cualquier caso, si vemos que nos hemos quedado cortos, podemos crearle un segundo deformador que se llama suavizar o podríamos crear una subdivisión de superficie. Al trabajar de forma no destructiva, podríamos aumentar también los segmentos posteriormente. Bueno, una vez que tenemos el plano subdividido, seleccionamos el plano, vamos a los deformadores, clic sostenido y con Shift presionado vamos a meter un desplazador. Presionamos Shift para que el programa de forma automática cree el desplazador como hijo del objeto. Recordamos, los generadores son padres del objeto, los deformadores son hijos del objeto. Bien, la jerarquía, el objeto plano y como hijo desplazador. Si nos fijamos, ahora mismo no está ocurriendo nada y esto sucede porque el desplazador necesita coger la información de color en escala de gris de algún sitio. Bueno, en este caso vamos a ir a la pestaña de sombreado y aquí tenemos el shader. Si hacemos un clic en la pestaña, tenemos todas las opciones que tenemos también cuando creamos materiales. En este caso vamos a trabajar un ruido. En el momento en el cual nos fijamos que creamos el ruido, automáticamente Cinema nos va a crear el volumen, nos va a desplazar lo que es la malla del plano. Ahora, ¿cómo podemos configurarlo? Bueno, si nos gustase este ruido, por algo en particular, podríamos ir a la pestaña Objeto y modificar tanto la fuerza como la altura. Pero realmente tenemos poco margen ahora mismo de configuración. Vamos a volver a la pestaña de sombreado y nos vamos a meter dentro del shader del ruido. Si nos fijamos, voy a desplegar un poco esto. Si nos fijamos ahora que estamos dentro del shader del ruido, tenemos muchas más opciones, tales como color principal y secundario, semilla, octavas, tipo de ruido, espacio global relativo. Tenemos recortes altos bajos, brillo, contraste. Tenemos muchas opciones que vamos a ir modificando. Bueno, lo primero, la semilla es básicamente una forma random de actuar el ruido, es decir, nos cambia la posición de la escala de gris. La verdad que nos podríamos tirar un buen rato buscando. Vamos a dejar, por ejemplo, este. Otra cosa importante es el tipo de ruido, y en Cinema tenemos muchos ruidos distintos. Cada uno de ellos, bueno, pues son útiles para un cierto tipo de cosa. Vamos a coger, por ejemplo, en este caso un FM, que me gusta bastante. Bien. Ahora mismo vemos que tenemos una deformación muy similar y vamos a empezar a modificarla un poquito. Vamos a ir a la parte de octavas. Las octavas, a mayor cantidad de octavas, que el máximo es 20, tenemos más cantidad de escala de gris. ¿Qué significa esto? Bueno, que digamos el mapa que estamos creando tiene muchas más partes de color que si trabajásemos octavas cortas. Por ejemplo, si yo pongo una octava de 2, nos vamos a fijar que esto es muy flat, es decir, tenemos menos intersección en escala de gris. Básicamente, para que lo entendamos, si queremos más detalle, mayor número de octavas; si queremos menos detalle, menor número de octavas. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un 10. Bien, el espacio básicamente es la proyección. En este caso vamos a dejarlo en textura. La escala global es cómo de grande es de forma global el ruido. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 500 para que sea un poquito más suave.
Y lo que también podemos hacer es modificar este patrón, es decir, aquí tenemos la X, la Y y la Z, por ejemplo, para que lo veáis, si nos fijamos aquí en el shader, si yo mantengo la X, quito la Y y quito Z, lo que tenemos es un plano vertical de escala de gris. Por lo tanto, bueno, pues podríamos hacer, no sé, se me ocurre, una cortina, por ejemplo, se podría hacer a través de este sistema. Vamos a ponerle, por ejemplo, 50 en Y y 50 en Z, para que tenga un poquito más de deformación, es decir, que la predominante sea la X, en este caso. Estas partes de velocidad de animación, periodo de bucle, atenuación, es para hacer la animación directamente al desplazador. Pero en este caso la animación la vamos a hacer a través de campos. Luego tenemos la parte de abajo que básicamente es tema de color, es como contraste. Fijaros que si metemos más contraste, creamos más partes negras. Si ponemos más brillo, creamos más partes blancas. Si nos fijamos, cuanto más blanco es el mapa, todo el volumen se va a levantar. Cuanta más intersección tenemos de blancos a negros, creamos mayor ondulación. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo en -5 en brillo y vamos a ponerlo en 25 en contraste. Aproximadamente, así estaría bien. El recorte alto, recorte bajo, pues trabaja directamente como si fuesen niveles, es decir, cuánta parte de negra y cuánta parte blanca. Si lo tocamos, tenemos que hacerlo con bastante cariño, ya que esto trabaja de forma muy agresiva. Bien, vamos a imaginarnos que nos gusta este tipo de deformación. Ahora vamos a volver atrás, vamos aquí a la flechita, hacemos un clic y vamos a ir a la pestaña de objeto. En la pestaña de objeto yo le puedo aumentar la fuerza, vamos a poner por ejemplo un 125, y podríamos atenuar o hacer un poquito más grande la altura. A mí personalmente no me gusta apretar mucho la altura, ya que estamos estirando mucho el polígono y puede ser que a posteriori tengamos problemas de sombreado. También es verdad que se puede modificar a través de la etiqueta Phong, en el cual podemos decirle que tenga mayor cantidad de ángulo de sombreado o menos, pero bueno, para gustos colores. Vamos a dejarle por ejemplo un 7. Bien. El siguiente paso que voy a hacer es crearle más subdivisión. Hemos dicho al principio que yo podría volver al plano y aumentar los segmentos de altura y anchura, de tal forma que creamos mucha más información, pero en cualquier caso, seguimos teniendo los polígonos muy picudos a través del ruido. Yo en este caso creo que lo que voy a hacer es mantener 100-100 y vamos a crearle al plano una subdivisión de superficie. De tal forma que creamos unas ondulaciones muchísimo más limpias, porque tenemos que tener en cuenta que la subdivisión de superficie lo que tiende es a redondear, a suavizar redondeando. Bien, ahora para hacer la animación nos podríamos plantear, como en el vídeo que expliqué los campos, pues bueno, crear una animación por ejemplo de fuerza o una animación de cualquiera de los parámetros del ruido y controlarlo a través de cualquier tipo de campo, un campo lineal, campo esférico, campo caja, cualquier tipo de campo. En este caso vamos a utilizar un campo que se llama fórmula. El campo fórmula no deja de ser una expresión como las que tenemos en After Effects. Lo que va a crear directamente ya es una animación. Se me está ocurriendo que podríamos crear, no sé, pues la forma de un oleaje a través del plano. Vamos a posicionarlo. Nos vamos a ir al desplazador y vamos a ir a la ventana de campos. Vamos directamente a los campos y buscamos el que se llame campo fórmula. Bueno, vamos a la pestaña de campo fórmula y aquí tenemos un código que básicamente lo que me dice es cuál es el frame rate, es decir, a cuántos fotogramas estamos trabajando, la duración y la velocidad. Bueno, vamos a ponerle por ejemplo, vamos a dejarlo de momento así. Si nos fijamos, una vez que hemos metido el campo fórmula, tenemos una parte que está deformada y otra parte que no. Vamos a darle clic a play para que veamos lo que hace el campo fórmula. Y si nos fijamos, estamos creando pues como un oleaje, como os decía, como una especie como de oleaje. Bueno, así podría estar bien la animación, pero podemos meter más deformadores. Es decir, yo puedo meter tantos deformadores como sea necesario, teniendo en cuenta la jerarquía. Bien, lo que voy a hacer ahora es, para darle un poquito más de notoriedad, es decir, levantar más la malla, podríamos plantearnos ir de nuevo al desplazador, ir al objeto y levantar un poquito la fuerza o bien la altura.
Pero creo que esto pierde un poco la idea de un oleaje. Creo que esto es un poco bastante agresivo. Quizás para otras cosas sería muy útil, pero para este caso yo creo que no. Entonces lo que voy a hacer es volver a la posición original, 125.7. Y lo que vamos a utilizar es otro deformador. Vamos a cerrar desplazador, vamos a los deformadores y vamos a meter uno que se llama Jiggle. El Jiggle es muy similar al Wiggle de After Effects. En este caso, sin ser una vibración, lo que me va a generar es un retardo, un delay. En este caso, si hacemos clic en Jiggle, tenemos fuerza, rigidez, estructural y rozamiento. ¿Esto qué significa? Bueno, es la forma de actuar sobre la propia malla del plano. Vamos a poner una fuerza de 100, quiero que el Jiggle actúe a un 100%. Vamos a bajarle la rigidez, quiero que el plano sea un poquito menos rígido, lo que me va a permitir deformarlo más. Estructural, vamos a bajarlo de 100 a 50, porque no quiero que el programa intente respetarme el estructural al 100%. Y el rozamiento de momento vamos a dejarlo a un 10. Bueno, pues vamos a ver ahora. Perfecto. Es bastante más orgánico. Vamos a bajar un poquito más el estructural. Vamos a aumentar un poquito la fuerza. Y la rigidez la vamos a bajar también un poquito. Vuelvo al desplazador. Y en objeto vamos a levantar 150. Y a lo mejor en altura un 10. Venga, pues vamos a ver la animación, a ver qué ocurre. Vamos a aumentar también el tiempo de animación. Voy a poner 270. Vale. Bueno, quizás nos hemos pasado un poquito en fuerza y en altura en el desplazador, pero vaya, podemos modificarlo. Vamos a ir al desplazador. Vamos a bajarlo a 130, por ejemplo. Bien, pues así me gusta un poquito más.